En el ámbito del saber ser, que decíamos que estaba íntimamente ligado con las actitudes fundamentales para trabajar desde el counseling, tenemos las propuestas o basadas en la tríada rogeriana de Carl Rogers, que habla principalmente de tres importantes actitudes. Por un lado, la actitud de empatía, por otro lado, la actitud de autenticidad y por otro lado, la actitud de aceptación incondicional. Si comenzamos por la primera actitud, por la actitud de aceptación incondicional, que de alguna manera supone admitir que el comportamiento de la persona, aunque pueda ser de alguna manera punible o no deseado, humanamente se reconoce que puede ser coherente con lo que le está tocando vivir. Si contextualizamos el que un enfermo diabético no haya tenido unos hábitos saludables alimentarios y que en la actualidad haga ciertas transgresiones alimentarias y transmitimos comprensión en ese sentido, podemos hacer que la persona sienta de alguna manera que se comprende su proceso, que se entiende por lo que está vivenciando, y de alguna manera podemos ir persuadiendo, convenciendo, dando normas que ayuden a que poco a poco esa persona vaya sintiéndose comprendida y cambiando su actitud. La aceptación incondicional, existen otros principales subactitudes o actitudes que tienen otra categoría complementaria, y entre ellas está de alguna forma el evaluar el proceso de la persona limpiando las gafas con las que le miramos, ¿vale? Evitando el juicio moral. Tener claro cuáles son nuestros prejuicios, nuestras escalas de valores y qué actitudes o dificultades tenemos para trabajar con ciertos comportamientos o con ciertas patologías, va a ayudar a que de alguna forma controlemos nuestra comunicación cuando estamos ante personas con ese tipo de actitudes o con ese tipo de escalas de valores o con ese tipo de comportamiento, ¿vale? Y evitamos así muchas veces juicios clínicos o juicios cínicos que no ayudan a que la persona se sienta entendida y comprendida, sino más bien regañada. Otra de las categorías dentro de la aceptación incondicional tiene que ver con la confianza en los recursos del ayudado. El transmitir a la persona que tengo enfrente que soy capaz de ver que tiene recursos, habilidades y capacidades para superar su proceso en la enfermedad crónica, y mucho más cuando ya a lo mejor deriva a una situación paliativa, va a hacer que la propia persona perciba esa confianza humana. Y eso es profundamente aliviador para ella y profundamente motivador también. Y la tercera categoría dentro de la aceptación incondicional es la de la acogida de las emociones. Normalmente y habitualmente en la sociedad occidental en la que vivimos, trabajamos con una serie de emociones que presentamos a los demás, pero también en nuestro interior se mueven una gran cantidad de emociones o de sentimientos que muchas veces inhibimos o nos cuesta mostrar con mayor claridad, pero que indudablemente forman una gran parte de nuestro comportamiento, de nuestra manera de sentir y de nuestra manera de afrontar las situaciones. No estamos muy acostumbrados a hablar en clave de expresión de emociones. Y en muchas de las ocasiones cuando nos preguntan cómo estamos nos remitimos a hablar de que nos encontramos bien o mal, pero no ponemos nombre a lo que nos pasa. No sabemos muchas veces expresar si lo que me ocurre es que estoy mal porque estoy triste, porque estoy enfadado, porque estoy rabioso. Y hay una gran diferencia entre una cuestión y otra y en la manera de afrontar la situación en función de esa emoción. Por tanto, el aprender o el dar permiso a la persona para que se exprese en esos términos va a favorecer mucho su autocomprensión y el que pueda ir dando posibles soluciones a aquello que le pasa. Por tanto, ante las emociones es fundamental que favorezcamos ese proceso y que
por un lado, seamos capaces de ayudar, de animar a la persona que tenemos enfrente a que le ponga nombre a la emoción, a que se permita sentirla, a que se dé permiso, a que la exprese, y dé salida a algo que, aunque nos parezca socialmente negativo, es humano y coherente con lo que le está pasando, y su drenaje va a ayudar y va a aliviar enormemente a la persona. Y por último, a que gestione positivamente esa energía que le da la emoción. Si ante la rabia dañamos a los demás, indudablemente estamos haciendo una mala gestión de la emoción, pero la energía que da muchas veces nos puede llevar a hacer actuaciones estupendas, como por ejemplo consolar a otras personas o utilizar nuestros conocimientos para ayudar a otros. ¿De acuerdo? Por tanto, ayudarles a gestionar positivamente eso va a ser un gran factor. La siguiente actitud de la que hemos hablado dentro de la triada rogeriana y fundamental en el counseling es la empatía. La empatía es una de las actitudes ampliamente conocidas a nivel social e implica de alguna forma sintonizar con el otro, tanto a nivel comprensivo como a nivel emocional. No es solo entender lo que me está diciendo la persona, sino ser capaz de alguna manera de hacerme partícipe de lo que emocionalmente supone para ella. La empatía también es un proceso que tiene diferentes fases y que de alguna forma autores como Bermejo han denominado como el descenso al pozo y lo ejemplifican de esa manera en diversos trabajos, en la que hay una primera fase de identificación, de sintonización con la persona, una segunda fase en la que incorporo y veo qué repercusión tiene en mí eso que estoy comprendiendo o que estoy compartiendo con la persona que tengo enfrente y se lo devuelvo. Y por otro lado hay un momento de separación, de cierre también, tras haber devuelto a la persona mi comprensión y mi sintonía y favorecer un poco los recursos para salir de esa situación de descenso al pozo, ella sale con sus recursos y yo también con los míos. Y la otra actitud de la que hemos hablado es la actitud de autenticidad. La autenticidad implica compaginar lo emocional con lo racional, lo que yo creo, con lo que yo siento y con lo que normalmente hago o de la manera en la que actúo. Porque cuando no hay esa coherencia entre lo que creo, siento y hago, algo se rompe y se producen situaciones de violencia moral que dificultan enormemente el trabajo diario y el trabajo con la persona. ¿De acuerdo? Por tanto, la otra actitud en la que es importante trabajar es en la de la autenticidad, que implica esa coherencia.